Periodistas. Diputado local Osvaldo Jiménez López, buenos días. Muy buenos días, querido Jesús Manuel, y a toda la gente que nos sigue en ¿Qué este me programa. cuentas? Has andado muy movido. Así es, pues platicarte un poquito, Jesús Manuel, de lo que pasó el viernes de la semana pasada. Sí, Vino el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. y lo vi ahí con una pancarta que no sé cómo le habrá caído. Yo creo que le cayó muy mal. Yo creo que sí. 6 diputadas y diputados de Acción Nacional hicimos una protesta respetuosa, pacífica, pero enérgica respecto a su visita en Puebla. Y respecto al tema que venía a tratar, que era el de la militarización del país a través de la extensión de la presencia del Ejército en la Guardia Nacional hasta 2028, este tema que tanto se ha discutido en las últimas semanas. Hay que recordar a la gente que nos sigue que cuando hay una reforma constitucional a nivel federal, se instala el constituyente permanente, que son los congresos de los estados, y se tiene que aprobar en más de la mitad de estos congresos para que tenga pues ya efectos vinculantes. Entonces, el secretario de Gobernación está aprovechando esto para hacer una gira de promoción personal, ¿Crees? diciendo, estoy seguro, diciendo que está hablando con las diputadas y diputados de los diferentes estados para convencerlos de las bondades de la presencia del ejército en las calles hasta 2028. Entonces, nosotros pues decidimos tomar esta acción. Es el primer congreso en donde se da, y yo espero que esto haga que compañeros de Acción Nacional en otros congresos estatales se puedan sentir animados a que vean que no pasa nada hasta ahorita. En realidad no, quienes habían en los congresos donde había ido Adán Augusto antes de venir a Puebla, perdón, antes de venir a Puebla, no habían hecho ninguna manifestación. Aquí es importante mencionar un tema. Adán Augusto vino en la mañana y no fue sesión del Congreso, fue un evento, porque no íbamos a permitir, y hay varios en la Junta de Gobierno no estuvieron de acuerdo, de que no se iba a permitir que viniera a una sesión del Congreso, porque no hay, esa es una invasión de poderes. Entonces lo que se decidió fue hacer un evento en el cual asistiera el secretario de Gobernación y hacer esta presentación, ¿no? Entonces ahí en otros estados, en estos mismos eventos, no han participado los panistas, no han ido, y nosotros dijimos, bueno, no vamos a ir a hacerle el caldo gordo, pero sí vamos a ir a que no le salga tan bonita su fiesta, ¿no? Y es por esto que nos manifestamos ese día, mi querido Jesús Manuel. Ahí tengo yo la nota que bajé de Reforma. Le dio la vuelta esta fotografía. Voy a poner el video, si me lo permites. Sí, sí, adelante. Si me lo permite, disculpe que lo interrumpa. Le pido a mis compañeros legisladores de Acción Nacional puedan respetar esta mesa, la visibilidad de esta. En su visita al Congreso de Puebla para promover la reforma que amplía el paso de las Fuerzas Armadas en las calles, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue recibido con protestas del PAN, por lo que Morena lo cobijó. Por favor, compañeros de Morena. Quiero que escuches, pero seguramente tú lo escuchaste en vivo y te has de haber fijado como yo, cómo define el legislador no sé si es peluquero, barbero, Céspedes, cómo se refiere al secretario de Gobernación. Morena, compañeros de Acción Nacional, todos legisladores. Todo el mundo tiene derecho a la libre manifestación. Quiero pedirles a los compañeros de Morena que sean los primeros que le demos el lugar y el respeto que merece el secretario de Gobernación. Dejemos que los compañeros que decidan manifestarse lo hagan así. El secretario de Gobernación es una institución aquí presente y es fundamental el respeto que tenemos que darle. Por favor, compañeros de Morena, sean ustedes los que den el primer ejemplo. Es una institución el secretario de Gobernación. Representa una institución en todo caso, pero él per se no es una institución. Los Guacamaya Leaks dicen otra cosa, perdón. Exactamente. Híjole, man. Bueno, a ver, síguele, porque si no me voy a calentar yo. Y bueno,
Y me gustaría leerte, mi querido Jesús Manuel, el posicionamiento que hice más tarde Adelante. en la sesión, por la tarde, que tiene que ver con este tema de la militarización. Si me permites, Claro, por voy a dar lectura. Dice, un gobierno de carácter civil, bueno, dice, empiezo, perdón. México tiene un gobierno federal de carácter civil que es electo democráticamente cada 6 años. Un gobierno de carácter civil en cualquier parte del mundo tiene las siguientes responsabilidades: la seguridad pública, la hacienda pública, la infraestructura y las comunicaciones, la salud pública, educación, seguridad interior, política exterior, energía, medio ambiente, entre otras. El titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de designar y remover a todos los titulares y al resto del personal de las dependencias de la Administración Federal. Para el caso de las Secretarías de la Defensa y la de la Marina, también tiene la atribución de nombrar a sus titulares y algunos otros cargos inferiores, ya que también es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero esta atribución no lo faculta para intervenir en el funcionamiento u otorgamiento de grados en el Ejército, puesto que el Ejército no es institución que pueda ser cambiada en su totalidad cada vez que cambie el gobierno federal, ya que el Ejército es una institución del Estado, no del gobierno en turno. Cuando se cambia el gobierno civil, no se cambia el ejército. El ejército continúa con los grados que otorga la carrera militar y no quien gobierna. El ejército, de acuerdo a su ley orgánica, tiene la misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, garantizar la seguridad interior y, en caso de desastres naturales, ayudar al mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y reconstrucción de zonas afectadas. Dentro de estas funciones, no se encuentra la de la seguridad pública, y esto tiene una lógica elemental que cualquier persona puede entender. La naturaleza de las instituciones, el entrenamiento, la vocación, la relación con la población es completamente diferente. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de defender al país, mientras que las policías municipales y estatales tienen la función de cuidar a los ciudadanos. Está plenamente documentado que las violaciones más atroces a los derechos humanos han sido cometidas por los elementos de las Fuerzas Armadas precisamente en el ejercicio de las funciones de seguridad pública. Esto ha ocurrido en las anteriores sexenios, pero también en este. Es ingenuo pensar que los resultados serán diferentes haciendo lo mismo, solo porque un iluminado piensa que con decirlo o desearlo sucederá. El ejército mexicano a lo largo de su historia ha contado con el respeto, reconocimiento y respaldo de los mexicanos. Son innumerables las ocasiones en las que los soldados nos han hecho sentir orgullosos, y por eso es una pena que sus mandos, y repito, sus mandos, no el ejército como institución, estén destruyendo el honor que representa portar el uniforme militar. Obviamente, quienes defienden la militarización del país argumentarán que en los gobiernos de acción nacional se inició con la incursión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y esto es cierto y sería ocioso negarlo. Sin embargo, hay diferencias abismales en términos de estrategia y conceptualización. Y explico. En los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto se tenía muy claro que el gobierno es una institución de orden civil y había total claridad de cuál era el rol del ejército y cuál era el rol del gobierno. En los gobiernos de Calderón y Peña sí se utilizó el apoyo de las Fuerzas Armadas para contrarrestar al crimen organizado. El resto de las funciones del gobierno se las seguían siendo ejecutadas por el gobierno, y las del ejército seguían siendo ejecutadas por el ejército. En el actual gobierno de Morena, y aquí viene la diferencia esencial, a lo largo de 4 años se ha ido desdibujando o difuminando las funciones del gobierno y las del ejército con la finalidad de normalizar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en actividades que por ley deben estar a cargo del gobierno civil. Con todas sus letras lo digo, el gobierno de López Obrador ha corrompido a los mandos del ejército y lo ha hecho de la forma más burda, pero también más efectiva, con dinero. Y no hablo de que les dé dinero a estos mandos en sobres amarillos, como es el sello de la casa. Me refiero a que los ha involucrado en jugosos negocios con dinero público, y nadie lo puede negar. López le ha dado al ejército la construcción del aeropuerto más inútil del mundo, 104,000 millones de pesos. La construcción del Ecocida Tren Maya en sus tramos 5, 6 y 7, 184,000 millones de pesos. La construcción de 2,700 inútiles sucursales del Banco del Bienestar, 150,000 millones de pesos. Control de aduanas, control de puertos, distribución de medicamentos, distribución de vacunas. Y de acuerdo a lo poco que se sabe del hackeo a las Fuerzas Armadas, también estarían pensando en la creación de una aerolínea comercial,
la operación de hoteles y parques naturales, la explotación turística de las Islas Marías, etcétera. Todo esto no es porque López Obrador quiera mucho al ejército. Todo esto no es más que el manual de los dictadores latinoamericanos como Chávez, Maduro, Castro, Evo Morales, Daniel Ortega. Y los negocios y el dinero entregado a sus mandos es la fórmula más primitiva, pero la más efectiva para controlar a la única institución pública que trasciende a periodos de gobierno y que podría derrocar al dictador cuando haya sobrepasado los límites de su dignidad, incluso cuando estos límites de su dignidad se vayan alejando a medida que van aumentando sus fortunas. Los riesgos del empoderamiento y el aumento de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en tareas que corresponden al gobierno civil es la instalación de una dictadura militar. López Obrador nunca ha tenido la intención de regresar al ejército a sus cuarteles. No cambió de opinión, como lo dijo recientemente en una de sus mitómanas mañaneras. López Obrador siempre tuvo la intención de dejar en manos del ejército la tarea de seguridad pública. Mintió deliberadamente al proponer un mando civil para que la oposición acompañara la creación de la Guardia Nacional en 2019. Y fiel a su estilo, burlándose de los mexicanos y de la Constitución, impuso un mando militar. López Obrador nunca ha tenido la intención de fortalecer a las policías estatales o municipales. La prueba más contundente de ella es la desaparición del Fortaseg, que era un fondo para fortalecer a las policías municipales y estatales. López Obrador quiere militarizar al país para darle al ejército, además de todo lo que ya le ha dado, una función primordial del gobierno civil, que es la seguridad pública. Pueden acusar a gobiernos de Acción Nacional de que el secretario de Seguridad Pública tenía acuerdos o vínculos con cárteles, pero jamás podrán acusar a Felipe Calderón de haber saludado con sumisión a la mamá del narco más grande de la historia. Podrán decir que Acción Nacional inició con la militarización del país, pero jamás podrán acusar a Felipe Calderón de haber dado la instrucción de liberar al hijo del narco más grande de la historia. Podrán señalar que en el sexenio de Calderón hubo una guerra inútil, con miles de muertos, pero no pueden decir que la estrategia de abrazos no balazos es más efectiva, pues en 4 años de gobierno de López Obrador se han dado más de 130,000 homicidios dolosos, muchos más que en los sexenios completos de Calderón y Peña. López Obrador ha instaurado un narcogobierno y quiere al ejército en las calles para proteger a sus aliados los cárteles y para ello ha sometido a la élite militar. A López Obrador no le importa la seguridad de los mexicanos, le importa perpetuar su nefasto legado bajo el amparo de las Fuerzas Armadas. Ya después exhorté al PRI a que honraran sus acuerdos que habían hecho con la oposición y bueno, terminé invitando a mis compañeros a que no votaran por esta minuta. Ese es mi posicionamiento en el Por Congreso de desgracia, México. ustedes son minoría y la mayoría, híjole, hace mucho tiempo te lo dije, estos del PRI no son de fiar. ¿Qué te digo, man? El coordinador de la bancada, no sé qué tanto te lleves con él. Me llevo bien, pero sí es complicado. ¿Le confiarías las llaves de tu camioneta? Pues depende. Está bien, me gusta tu posición muy seria, muy definida, muy congruente con tu formación. Eh, Y ayer vimos, bueno, ya viste lo que ha pasado estos sí, últimos días con sí, el tema del informe del a PRI. eso iba yo, a eso iba. Sí. Pero bueno, las caras de los que te escucharon en aquel momento, me imagino que algunos habrán estado viendo hacia el techo, otros habrán estado con su teléfono contestando mensajes, haciéndose güeyes, ¿no? Como sucede normalmente en estos escenarios. Y tus seguidores, tus correligionarios de partidos han de estar muy atentos y te han de ver aplaudir. El caso Así es, es. no se queda el vacío de no fijar una postura más o menos dentro de la racionalidad de pensamiento de un mexicano sobre algo que estamos viendo. El día martes en la mañana, en una columna, leí, creo que Riva Palacio, donde dice, los Guacamaya Leaks, lo peor está por venir. Hasta ahora han salido cositas. Hasta Puebla, ves que salió involucrada Puebla en la protección de la Guardia Nacional a los guachicoleros y los Sí, claro. traficantes de lo que es trata de pues, personas, de migrantes, de esto. Y dice Riva Palacio, lo peor está por venir. La enorme cantidad de información que se va a empezar a filtrar en breve
tiene connotaciones más allá de lo que se ha dicho ahora. Sí, yo creo que ahorita solo es la puntita. Como decían, Así la es, salud del presidente es lo menos así relevante de las así es. filtraciones. Y él adelanta y dice que revelarán los contratos de las obras, se revelarán los correos internos de los militares con los subcontratistas, se revelarán Imagina. los viajes privados en los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana de López Obrador y quiénes iban por ellos, quiénes iban con ellos. Se revelarán las llamadas o los correos o los mensajes previos a la gira a donde López Obrador saludó a la mamá de El Chapo. Da una serie de datos que De preguntas. no dice nada, solamente especula, pero te hace pensar. Pero bueno, cuéntame, y lo voy a poner porque creo que es interesante. Man. Es que hoy hay tema, de veras. Man. ¿Qué más quisiera yo que no hubiera y que habláramos de el mole de caderas y esas cosas? Sí, sí, sí. La final de fútbol que perdió el América. No, yo de esas cosas, no, yo de fútbol. Yo, si me dicen, Dicen que cada vez que pierde el América gana el fútbol. Que coincido con eso. no, esta es una nota de un periódico precisamente panista. No es precisamente panista, más bien es un periódico que no comparte muchas ideas con el PAN, La Jornada de Oriente. Exhiben el PRI y Morena su estrecha cercanía en el informe de los legisladores del tricolor. Te lo pongo. Su agenda es la ruptura, alejan del poder público que ya ejercieron. Y veo que el PRI está en el camino correcto de ir rumbo al poder público que ya tuvieron, porque su agenda no es la ruptura, es la construcción. Órale. Órale. Vean eso. Es la construcción. ¿Cómo ves? Mira, La yo estuve ahí. oposición no es sinónimo Yo, de obstrucción. La oposición no es sinónimo de obstrucción, dijo el pariente. sí, dijo que no era sinónimo El PRI de obstrucción, sino de construcción, más o menos parafraseando lo que dijo el gobernador. Céspedes dijo, el PRI es una institución política partidaria. Sí, muchos mensajes en este informe, ¿no? Queda claro cuál la decisión que ha tomado el PRI, ¿no? Y Mucho, está en su naturaleza. Su naturaleza está plegarse al poder. No se podría entender el PRI fuera del poder si no fuera en esta lógica, ¿no? Eh, Creo que pierde un poco sentido esto de llamarse oposición constructora, ¿no? Porque ya deja de ser oposición, ¿no? Tendría que ser un partido en colaboración, ¿no? Más que una oposición. Entonces, creo que deja mucho que desear en términos analógicamente es políticos. el gobierno de Petán en la Segunda Guerra Mundial, cuando invade Hitler el territorio francés y cae París. Y entonces han decidido, a partir de esto de ayer, de manera muy clara, me parece que han decidido ya cuál va a ser su rumbo en el 24. Por Después, supuesto. Ojalá después y de todo esto, Lalo Rivera se dé cuenta. pues ahí estaba también Lalo Rivera, ahí estábamos varios. Yo fui en representación, me pidió la presidenta del PAN que acudiera en su representación. Y sí, es decir, hay es que caemos como en una contradicción entre el pragmatismo y el quehacer correcto de la política. Es decir, de repente pareciera que nos tienen agarrados el PRI por la necesidad de los votos que pudiera aportar una coalición. Y parece que en esa hambre o en esa necesidad de votos somos capaces de tolerar cualquier tipo de situaciones, ¿no? Como ver esta situación que a mí me parece pues hasta un poco vergonzosa que se dio ayer y que se ha dado y que ha sido una constante en el Congreso del Estado. Pero No ha ¿qué te habido una puedes sola que esperar? vote en diferente ¿Qué te puedes al... esperar de un rosal que se deshoja hoja por hoja? ¿Qué te puedes esperar si cuando se votó el DAP, la llamada telefónica de último minuto, te la conté, se hizo cambiar los votos del PRI? ¿Qué te puedes esperar de los acuerdos generados para que
exsecretario de Finanzas del gobierno interino no fuera llamado a cuentas? ¿Qué te puedes esperar de todas las filtraciones que hay ahorita en contra de algunos funcionarios de aquel momento? ¿Qué te puedes esperar si se empiezan a revelar los nombres de las factureras y no aparece alguno muy importante? Sí, sí, tiene muchos elementos. El gobierno tiene Hay muchos controles, muchos acuerdos hilos, ¿no? y jalan los hilos cuando es necesario. Para eso es el poder. Pues ve a Lito y a todo Perdón, el PRI, ahora la ética no ya están aparece. valorando. La ética es una asignatura pendiente. Esa no estaba citada en, en el escenario, no tiene cabida la ética. O Pero no llegaron a clase. no fueron a esa clase. Está muy definido, o el PRI le va a hacer el caldo gordo de cultivo al candidato o candidata de el gobernador, en caso de que Morena no se alinee. Mira, yo no sé si Claro, esté, lo que me queda claro es que no van a apoyar a Lalo Rivera. Me queda clarísimo. yo lo veo también cada vez más lejano, ¿no? Esta forma de plegarse al poder y al particular al gobernador, pareciera que van a hacer o van a tomar la ruta que decida tomar el gobernador, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, hay todavía como esta posibilidad, ¿no? Que sí se pueda construir una alianza. A mí, honestamente, cada vez lo veo más complicado, más vergonzoso, ¿no? Si llegara a darse esta, esta alianza, pero bueno, es una decisión se tendrá que tomar a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel de dirigencias. Y al final del día, lo triste de todo este asunto es que se está convirtiendo todo esto, bueno, no últimamente, así ha sido la historia reciente, pues un mercadeo de votos, ¿no? Pasando por encima principios de doctrina y digamos lo que queremos que sea Puebla y lo que queremos que sea México en términos de la política, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa, mi querido Jesús Manuel. A mí no, Dime una cosa, ¿qué cara pusieron los que estuvieron ahí presentes cuando escucharon estas frases del gobernador? no, pues bueno, yo estaba sentado junto a Carlos Martínez Amador y nomás nos veíamos así como de qué onda, cómo ves. Y Y el cotilleo, este es pues un mira, sí hubo, o sea, se oye así como como murmuraciones, ¿no? Y como que, o sea, sorpresa, ¿no? La verdad es que yo creo que mucha gente cuida no hacer de muchas expresiones, ¿no? Porque pues luego están las cámaras, no, y no luego sé, a lo mejor hasta te ponen orejas o quién ponen sabe quién te está orejas. Bueno, oyendo. tú debes tenerlas, pero te vaya a pasar lo que le sucedió a Melitón Lozano por tener un sobrino incómodo. Sí, 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 ¿qué tal? Otra. Eso me parece increíble. Uno de los hombres más cercanos que había tenido un terrible paso por la Secretaría de Educación Pública. Ideológicamente, el más Sí, claro. morenista de todos los funcionarios que Eh, están en el gobierno. Y además con un paso terrible por la Secretaría. Todo estaba paralizado, todo estaba al revés, todo estaba chueco. Y eso no hizo que, lo decía Rodolfo Ruiz en su columna, Sí, eso lo no leí. hizo que cayera. No No, hizo que cayera. Lo que hizo que cayera fue un la chisme, grilla, algo que le comunicaron, una grilla, y se acabó una corcholata. Así. Digo, a ver, nadie en su sano juicio podría pensar que el secretario le quisiera jugar una maldad a su yo jefe sí, yo sí, yo sí, cuando quiere ser gobernador. ¿Tú sí yo sí. crees? Mi abuelo decía, piensa mal y acertarás, y este es el caso. Yo creo que fue más grilla. Melitón estaba creciendo Ujú. abajo, en tierra, y eso no lo controlan fácilmente. Y las Pero entonces fue más corcholatas bien que se la sembraron a él, no que él la armara. aprovecharon el tema para deshacerse de él. Y entonces ya dejas en libertad a las otras corcholatas, al que estuvo en el informe de los legisladores piristas, diría don Camerino, piristas, porque no podía Piristas. decir piristas, decía piristas, y el presidente de tu congreso, que es uno de los favoritos, Impectore, la Impectore. secretaria de Economía, que es una de las favoritas, Impectore, y el doctorcito que anda haciendo milagros en todo el estado.
Mira, el doctor no quería, yo creo que lo subieron al ruedo. A ver, Ahí te va otra. Melquiades Morales, ¿qué papel juega en esto? Ponte a pensar en esto. Habla con tus mayores y pregúntales. a ver, Melquiades Morales tiene juego, lo que he A escuchado ver, es que tiene ¿viste el juego en todos los abrazo? partidos. En ¿Viste el todos los abrazo? partidos. ¿Viste el abrazo? No el No, no vi mensaje. el abrazo. Ah, ahorita te lo busco. Si tienes tiempo, si no, pues ya para otro Sí, día. sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Con Ahorita quién? ¿Con el gobernador o con quién? ahorita te lo busco. Abrazo, Barbosa, Melquiades. Me lo mandaron en la mañana. Y es una imagen. Ay, güey, no está aquí. Bueno, ahorita te lo busco. El gobernador en su mensaje le dijo a Melquiades que a ver si ponían una cafetería y cobraban Exactamente. De para ir ahí a viene el platicar de asunto. política. De ahí viene el asunto de poner una cafetería y entonces a la salida baja y le da el abrazo. Y está una fotografía que circuló en redes el martes por la mañana, no la encuentro, donde se ve a los dos dándose un abrazo. ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién es Melquiades Morales Flores en este momento? ¿Dónde está el 24 de mayo? ¿Dónde está el grupo de Chucho Morales? ¿Dónde está el grupo de los seguidores de Melquiades, los 100,000 compadres, los intereses de aquel Yo grupo? creo que juegan en diferentes pistas. Pero ¿quién es el Ya líder? vimos Melquiades. ¿Dónde está el hermano de Melquiades? No sé si siguen la CNC o todo esto. O sea, No, el otro. El no, otro. no sé dónde está. Pues investigalo. Ahí te lo dejo de tarea. Bueno, ¿Cuál es la Fernando relación? Morales está en MC. Chucho Morales, su sobrino, ¿Cuál es está la apalancado con relación? Armenta. ¿Cuál es la relación de Melquiades? ¿Cuál fue la relación de Melquiades con el papá del doctor Martínez? Ok. No, no la conozco esa relación. Padres de toda la vida, las oficinas del edificio ahí en la Atliscayot, pues donde estaban los juegos estos de Inman, el edificio ahí. Ajá. Esa fue la sede de la campaña de Melquiades Morales a gobernador. Y era oficina del papá de Toño Era Martínez. el dueño del edificio, el doctor Martínez Villalpando. Una excelente persona. Entonces, Pues infieres con este comentario que Melquiades está detrás de la postulación de Toño Martínez. no está detrás, pero va a estar a favor si es. Ok. Yo no digo que él esté fomentando algo, yo lo veo retirado de la vida política, está cuidando a sus nietos, pero donde lo invitan va. Sí, claro. Ahí te la dejo. Sí. Mira, te puedo decir que Toño Martínez es un extraordinario, al menos en la experiencia que yo tengo de conocerlo, Una es una buena persona. extraordinaria persona. Es una Así buena es. persona. Una buena persona. No sé si la política lo malé. Eso, quién sabe, pero es una persona de muy buena imagen. Su mamá, su papá fue un médico que atendió a medio mundo y en el sector salud las cosas están funcionando bien y el doctor hace milagros. Ve cómo lo reciben todos los días. El gobernador pasa en su mañanera aldeana, porque es de la aldea, ¿no? Puebla. Sí. Sale el doctor Martínez con los collares de flores, con esto, las porras, aquí, allá, todo Y en está función. yendo a los eventos de Morena, a las asambleas Todo está, informativas y todo. todo está yendo. Para mí, la corcholata que están cuidando es esa. Para mí. Está bien, pues sería de los males el menor. Conste, ya lo dijiste, ¿eh? De Morena. No, y si no fuera por Morena, ¿por qué él no es miembro de Morena? ¿O sí? ¿Ya se afilió? Eso no lo sé. Yo creo que ya lo metieron porque ha estado yendo a los eventos de Morena, seguramente ya está. Ya tiene la bendición. Está bien. Acuérdate que para ser de Morena nomás tienes que firmar un papelito y ya pásale. Ah, sí. Pues Yo, no hicieron eso, no, afiliaron gente de Morena el día de las asambleas estas yo pensé para que los consejeros. con mi cosa esta, con la del bienestar ya. Con esa ya, con No, esa ya cuentan con tu voto. pues no se deja de ver si ya me depositaron. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Pues muy bien. No sé si tengas otra cosa. Nada más, mi querido Jesús Manuel. Seguimos en comunicación y nos Bueno, vemos la próxima semana, primero Dios.
Primero Dios, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias al diputado. Te mando un fuerte abrazo y abrazo a todos. Muy amable. ¿Cómo? Don Miguel Quiñones, muy buenos días. Buenos días, don Jesús. ¿Cómo me le va? Como dicen los colombianos, ¿Quiénes? hablan así. ¿Cómo me le va? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Los colombianos hablan bien castellano, Yo ¿no? creo que son los que mejor manejan el español, tengo entendido, ¿no? De todos los países hispanoparlantes, Yo creo que que sí, son los que mejor manejan el aunque el idioma. que más coopera a engrandecer el castellano, bueno, lo reconocido por la Real Academia es México, en cuanto a palabras. En cuanto al número de palabras. Sí, Está bien. Está bien. cada día hay más modismos mexicanos incluidos en la RAE. Claro. Bueno, déjame saludar al doctor Francisco Sánchez Ruiz de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con quien ya hemos charlado en algunas otras ocasiones. Hoy nos anima el tema de lo que está pasando o a punto de pasar con las verificaciones, con la calidad del aire, este tema que tiene que ver pues, con los que tienen vehículos, los que no tenemos vehículo, pues dicen que el mejor vehículo que hay es el ajeno, el mejor de todos es el ajeno. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos prever que suceda con las verificaciones? Creo que hay una serie de dudas ahí sobre su operación. Comenzaron ya el lunes 24 a verificar los que quieran voluntariamente y otros que están enlistados. Y creo que hubo problemas con las citas y con los aparatos y con todo esto. Y bueno, doctor, buenos días. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Dime Buenos una cosa, días. ¿tiene caso verificar si la gasolina que nos venden es la misma? ¿Qué caso Eh, tiene verificar? A ver, dime la verdad. es de mala calidad, ¿no? Según parece, me han dicho, me han contado, quienes la han Sí. bebido me dicen que no es buena. No, fíjate que si realmente todo influyera dentro de lo que es la gasolina, pues obviamente no tendría mucho caso, mucho sentido el verificar. Pero depende también del tipo de combustión que se dé dentro del automóvil y si el automóvil es eficiente o no es eficiente. Cuando hablamos de eficiencia dentro del automóvil, pues prácticamente estamos refiriéndonos a que en cada momento se le está dando un mantenimiento o se le están limpiando los pistones, se están limpiando los inyectores para que la combustión sea eficiente. La verificación es buena porque ahí te está indicando, te puede indicar si tu combustión está siendo completa o está siendo incompleta y qué tanto estás emitiendo de gases de efecto invernadero a la atmósfera y qué tanto de otros gases de la misma gasolina, de la calidad de la gasolina, que no estás logrando combustionar y los estás arrojando a la atmósfera como tal. Entonces, creo que en calidad del aire, para mejorar la calidad del aire, sí es beneficiosa la verificación. Pero obviamente todo esto, la parte de la verificación, sabemos que se presta a mucha parte de un mal manejo, ¿no? Y pues, como dirían, se presenta o se maneja hacia la parte de la corrupción como tal. Entonces, no es buena desde una perspectiva de política, ¿sí? O desde una perspectiva social, porque la gente a lo mejor no tiene esa cultura de manejo, de uso, de estar verificando constantemente su automóvil. Todos los autos tienen un convertidor catalítico, todos los autos de combustión interna. O sea, sean nuevos, sean viejos, todos van a traer un convertidor catalítico. Ese convertidor lo que te hace es que te atrapa ciertos gases de efecto invernadero que no se llegaron a combustionar. Cuando este convertidor catalítico pasa su vida útil o se llega a saturar, ya no permite la salida permite la salida de manera directa de estos gases de efecto invernadero, principalmente los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre.
que son los que provocan la denominada lluvia ácida. Y la verificación te va a indicar cuánto tiempo te queda de vida en tu convertidor catalítico. Cuando hablamos todavía de automóviles que utilizan convertidor catalítico. Ya ahorita hay automóviles híbridos que puedes meter la parte eléctrica, la parte de combustión interna, pero pues digamos que en un porcentaje es muy poco. Estamos hablando que menos del 1% del parque vehicular a nivel nacional son autos híbridos. Y no se diga de autos eléctricos, todavía no tenemos esa capacidad de adquisición aquí en México de autos eléctricos como tal. Entonces, yo desde la perspectiva científica, desde la parte de la calidad del aire, es necesaria la verificación, porque así vamos a generar una cultura principalmente hacia la sociedad de que vayan dándole mantenimiento a sus automóviles y que reduzcamos la cantidad de material particulado y de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué tanto de la contaminación que hay para definir la calidad del aire tiene que ver con los gases que generan los vehículos de combustión interna? ¿Sí es importante? Sí, ¿No porque contamina más el anafre de la señora de las memelas de acá a la vuelta? no, o sea, un automóvil tiene la capacidad de generar por año alrededor de entre 100,000 a 200,000 toneladas de gases de efecto invernadero, de CO2 y dióxido de carbono. Dióxido de carbono más aparte monóxidos de nitrógeno y óxidos de azufre en todas sus características. Si no se le da mantenimiento al automóvil, también puede generar material particulado PM10 y PM2.5. Además de que si nosotros observamos, antes había un automóvil por familia, ahorita ya hay un automóvil por cada integrante de la familia. Y esto lo que está provocando es que se incremente esta cantidad de contaminantes. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba solamente el automóvil para mover a toda la familia o para mover tanto al papá como a la mamá, y el papá y la mamá entregaban a los hijos a la escuela. Ahorita ya no, muchos de ellos, y estamos hablando ya a niveles de preuniversitarios y universitarios, ya muchos de ellos tienen automóvil. Entonces ya se manejan, ya tenemos una gran cantidad de automóviles. Nuestro parque vehicular ha incrementado entre un 400 y un 500% de los últimos 10 años para acá. Entonces, sí el automóvil es una de las fuentes móviles más importantes de generación de gases de efecto invernadero y también de material particulado y de contaminantes hacia la atmósfera como tal. Ya. ¿Qué es el material particulado, doctor? El material particulado son todas aquellas partículas que se generan a partir de la combustión. Es el famoso hollín. No sé si han visto, por ejemplo, en el escape, cuando tiene una saturación muy grande de hollín, es un polvo negro. Este puede tener un tamaño de partícula de 2.5 micras o puede tener un tamaño de partícula de 10 micras. Entonces, este material particulado, cuando no se le da servicio o mantenimiento al automóvil, como lo tienes depositado en el escape y sigues teniendo combustión, lo que haces es comenzarlo a arrojar a la atmósfera. Y este es muy fácil de que pueda entrar a las vías respiratorias y generar enfermedades crónico-degenerativas. En algunos casos se ha presentado que en ciudades, por ejemplo en China, la mayor de la población de los niños entre edades de 7 a 8 años están presentando asma, pero esta asma está presente principalmente por el material particulado que está en la atmósfera como tal. Este material particulado es el que vemos normalmente en el escape de los autobuses que vemos, o las pipas, o los camiones repartidores, etcétera, que arrojan una cantidad de humos impresionantes. Y aparte nos llega un olor que es realmente repulsivo. Yo soy fumador y de los pocos olores que no soporto es el de la combustión de estas pipas.
o Sí, camiones o lo que sea. Sí, de hecho, una de las, por ejemplo, de las principales fuentes de contaminación a la atmósfera es el servicio público. ¿Y usted cree, Ese es uno de los que más contaminantes están arrojando a la atmósfera. que estos verificentros o estas nuevas políticas pueden acabar con eso? Pues para los particulares, sí. Para los particulares los van a... Yo no me gusta utilizar la palabra obligar, pero a la larga va a ser una obligación. Más bien debería ser una cultura. Pero lo que sí deberían de poner mayor atención es en el servicio público, en mejorar estas unidades, en irlas cambiando a unidades más eficientes, que no tengan principalmente estos factores de arrojar demasiado material particulado. Obviamente los verificentros van dirigidos en su mayoría hacia los particulares, pero no hacia el servicio público. ¿Y El no debería servicio ser al público, revés? pues debería de ser dentro de lo que son la normatividad, debería de ser al revés. Primero verificar, y de hecho no deberían de verificar ya los automóviles o los autobuses que tengan más de 10 años. Dentro de la norma de la Organización Mundial de la Salud, indica que el servicio público se debe de renovar cada 5 años. Servicio público. Entonces, parece que lo van a hacer. no, sí, aquí yo creo que, bueno, a nivel nacional yo creo que ninguno de los estados ha logrado renovar este parque vehicular del servicio público. Y Por han lo que pude pasado leer, gobiernos y no lo han logrado. es este trimestre de octubre, noviembre, diciembre es obligatorio para el servicio público Sí, y para el ciudadano es pues voluntario. voluntario. Ujú. ¿Tendrá algún efecto esto? Pues ahorita estamos en calidad del aire en Puebla, en una calidad del aire entre buena y regular. Hemos tenido días muy buenos de calidad del aire, otros días, por ejemplo, hoy amanecimos con una calidad regular de aire. Hay cierta cantidad de material particulado por las emisiones que tenemos, la fuente fija que tenemos en el POPO como tal. Entonces, sí hay cierta cantidad de material particulado, pero si nosotros obligamos, o bueno, yo no me gusta decir la palabra Tenemos que decir, obligación, pero tenemos que decirla. Es tenemos que que decirla, es es el mayor de obligatorio los males, ¿sí? al servicio público a verificar y a que cumpla la normatividad de calidad del aire. Estaríamos hablando que sí podríamos reducir las emisiones de material particulado y de gases de efecto invernadero entre un 20 a un 25% de la calidad del aire. Entonces, si estuviéramos por ejemplo, en diciembre, que es cuando se presenta calidad del aire entre regular y mala, lo que es diciembre y enero, estaríamos hablando que si se llegan a verificar todo el servicio público en diciembre, estaríamos hablando que sí llegaríamos a tener calidad de aire en la ciudad de Puebla entre buena y regular. No tendríamos calidad del aire entre mala y regular, que es básicamente como hemos estado en los últimos 5 o 6 años más o menos. ¿Quién mide, quién dice que la calidad del aire es buena o no? Ahorita está haciendo las mediciones la Secretaría de Medio Ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Y hay un departamento encargado de medir directamente la calidad del aire en la ciudad de Puebla. Hay 4 estaciones de medición de calidad del aire. De las 4 estamos hablando que el 75% está funcionando. Vamos a decir que 3 están funcionando, una está trabajando de manera intermitente, pero las otras 3 sí están haciendo mediciones de manera muy puntual y de manera de cada hora, y está haciendo mediciones de la calidad del aire. ¿Es lo más importante la emisión de gases y de partículas por el transporte o hay otras razones que sobrepasan? Porque yo he leído últimamente que el famoso hoyo de ozono
se ha reducido en un gran porcentaje. Me imagino que es por medidas que se han tomado similares a esta, pero en otros niveles. ¿Qué tan cierto es esto? Es verdad, o sea, el orificio de la capa de ozono se ha reducido de manera muy significativa, principalmente porque hemos dejado de emitir y Estados Unidos, que es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, ha comenzado a hacer esa transición del parque vehicular, de un parque vehicular totalmente de combustión interna a un parque vehicular que está utilizando ya sea un sistema híbrido o un sistema eléctrico, aunque todavía no ha logrado tampoco de manera significativa el cambiar hacia un sistema eléctrico, sino que todavía está entre híbrido y de combustión. Sí se han ¿Esa es la reducido las principal causa? emisiones. Esa es una de las principales causas. Muchos hablaban en los años 99, principios del siglo, en el 2000, hablaban que las fuentes fijas eran las que más generaban gases de efecto invernadero. Estamos hablando de las fábricas, pero ya después se observó que no eran las fábricas las que estaban generando esa mayor cantidad de gases de efecto invernadero ni de material particulado, sino que lo que lo estaban generando eran principalmente las fuentes móviles y eran los automóviles. Hay que recordar que, por ejemplo, aquí en México, en el 93, 92, se dejaron de producir gasolinas con base a plomo. El plomo se le agregaba para el octanaje y aparte tenía dos funciones muy curiosas el plomo. Aumentaba el octanaje, pero también recubría los pistones. Por lo tanto, alargaba la vida del motor, porque lo iba recubriendo cada vez que hacía la combustión. El plomo se iba fijando dentro de los pistones, pero también no se fijaba en su totalidad, sino que también salía emitido como material particulado. Después se cambiaron para colocar el octanaje, se le agregaron óxidos de nitrógeno, perdón, y óxidos de azufre. Entonces, y mercaptanos, algunos mercaptanos y algunos compuestos bencénicos para aumentar el octanaje. Y esto pues modificó la manera en la que se llevó a cabo la combustión. Oye, doctor, la zona metropolitana, ¿cuál es la mejor zona donde, o cuál es el área, fraccionamiento, colonia, como se le quiera denominar, donde se respira un aire más puro? El Pregunto sur. esto porque el otro día fui a una comida en San Andrés Cholula, en un fraccionamiento de estos modernos que colinda con zonas agrícolas. En algunas partes hay zonas agrícolas. Y yo al día siguiente estaba con una picazón de garganta. El polvo que se levanta en esas zonas, la contaminación de las heces fecales de gallinas, de perros, de pollos, de vacas, de los animales que hay. La contaminación de las erupciones del Popo, la ceniza que cae, que se desatan los vientos y todo eso se respira. ¿Será más sano el respirar en el campo, en esas zonas, o en la ciudad? Aquí en Puebla, digamos que de manera muy homogénea, tenemos una calidad del aire entre regular, bueno, ahorita la tenemos entre buena y regular, pero es en toda la zona metropolitana y en las zonas colindantes. Hay que saber que en función de la rosa de vientos que se presentan, puede ser que haya zonas con mayor concentraciones de material particulado, que es lo que comienza a raspar la garganta cuando las comenzamos a respirar, o cuando hay mayor concentración de gases de efecto invernadero. Es más, digamos, ahorita es más saludable vivir en la zona urbana que en la zona de campo. Esa es la impresión que me dio. No estoy Pero correcto. físicamente es verdad. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales, como se tienen altas zonas de donde hay manchas forestales o hay cultivos, estos tienen capacidad de poder mover el material particulado y depositarse sobre la superficie
ya sea de los árboles o en ciertos cultivos. Por ejemplo, en el maíz se pueden depositar o se pueden quedar sobre la superficie. Pero cuando llega un viento, no se fijan totalmente, quedan de manera superficial. Por lo tanto, pueden desprenderse fácilmente. Entonces, su concentración de material particulado en la zona rural incrementa en comparación de la zona urbana o de la zona metropolitana como tal. Que hace el efecto contrario, nos limpia la atmósfera esos vientos. Exactamente, nos limpia los vientos. Esa es una de las razones también de por qué el orificio de la capa de ozono no apareció curiosamente en las zonas donde mayor contaminación se da, sino que apareció en aquellas zonas principalmente donde no hay tanta generación de gases de efecto invernadero o en las zonas selváticas. Esta es una de las razones principalmente. ¿Por qué? Porque todo el material particulado viene cargado eléctricamente, pero también tiene cierta afinidad para poderse depositar sobre superficies lisas, pero superficies porosas. Y hay que decir que todas las plantas tienen esta capacidad de tener una superficie semiporosa o porosa muy grande. Las personas que viajamos en vehículo privado, particular, los que vamos solos en nuestro auto, y normalmente mucha gente ya usa el aire acondicionado, estamos respirando mejor que el que va en el transporte público, el que va en el microbús. El chofer, el conductor del microbús va respirando peor que todos los demás al estar tantas horas en el tráfico. Sí, un conductor de autobús tiene mayor probabilidad de presentar enfermedades crónico-degenerativas debido a estar estar de manera constante en presencia de gases y de material particulado, y más si el autobús o el camión no ha sido verificado y tampoco se le está dando mantenimiento. Obviamente también la gente que utiliza este tipo de transportes tiene mayor probabilidad de presentar enfermedades crónico-degenerativas que las que utilizan sus automóviles de manera particular. Obviamente tampoco es viable que una sola persona utilice un automóvil. O sea, ahí yo creo que habría que buscar algunas alternativas de poder que el automóvil se pueda utilizar por varias personas y disminuir la cantidad de automóviles que estén presentes. O sea, Puebla está incrementando su parque vehicular de manera desmedida. No se está teniendo un control. También ese es otro de los aspectos. O sea, estamos hablando que de 3 años o de 2 años para acá, a pesar de que se presentó la pandemia, hemos visto que en estos últimos meses, ya cuando se está retornando a la normalidad, el parque vehicular del que se tenía antes de la pandemia al que se tiene actualmente se ha incrementado entre un 25 y un 30% más o menos. Pensaba ahora que estabas hablando de este asunto, las personas que trabajan en las esquinas, el que vende periódicos, la señorita que está anotando, que nunca entiendo las hojas esas que llevan el transporte público, están anotando hora, ves que los vehículos traen un número, ¿no? Van anotando y se pasan ahí pues, 8 horas paradas en la esquina. El que sale a correr en la mañana, que no puede ir a donde van los fifís, el que no vive allá en Lomas, en las zonas estas residenciales donde hay campos de golf y demás, sino el que sale a caminar aquí por el centro escolar o en el centro. Por la 2 Sur. En la 2 Sur. Yo veo muchos que salen por aquí, por el centro, y salen con el perrito y dan la vuelta y caminan 4 kilómetros, 5 kilómetros. El que trabaja en el mercado 5 de mayo, que está así de vehículos, el tránsito y que van a vuelta de rueda, esas personas tienen más riesgo que los que no hacemos nada como Miguel y yo, que estamos nada más en el café y en
en la casa y cuando nos invita alguien a comer, vamos a comer. En el café si no pasa una pipa o pasa un autobús, porque entonces te echa una descarga impresionante. Sí, apesta horrible el diésel. Sí, de hecho, ese es una, digamos que, aunque no están directamente en contacto con la fuente móvil, pero sí llega a cierta cantidad de contaminantes y tiene mayor probabilidad que una persona que casi no está en contacto con esos contaminantes. Entonces, ese sí es uno de los factores de riesgo. Entonces, como gente que trabaja en el mercado, en el 5 de mayo, que realmente ahí me impresiona la cantidad de material particulado que hay, por ejemplo, entre las 11 y 12 del día. Si nosotros midiéramos la calidad del aire en esas horas, sería extremadamente mala. Y todas esas personas pues están en contacto. O sea, las Entonces, esquinas de por decirlo, pensando ahorita, la 11 Sur y la 31, la 11 Sur y la 25, donde a una determinada hora hay vehículos a vuelta de rueda de los dos lados de la 25 y de la 11, sería la zona más contaminada de la ciudad en un determinado momento, 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, una cosa así. sí, sería de las zonas con altas concentraciones de contaminación. Entonces, ahí existe un riesgo muy grande para las personas. Por ejemplo, si son personas que son personas deportistas que dicen, no, pues yo camino en lugar de estar utilizando esto, estar utilizando esto otro, y tratar de estar más en contacto en aire libre, es más riesgoso cuando tenemos una calidad de aire entre mala y regular, estar a la intemperie que estar resguardados o utilizar el transporte público. Doctor, una pregunta que no sé si venga al caso, pero en estas situaciones, esta gente, ¿el uso del tapabocas lo podría beneficiar? El uso de cubrebocas, sí. El material particulado obviamente no va a detener todas las partículas, pero sí va a haber un beneficio y una disminución en esa absorción de contaminantes como tal. ¿Sí? Sí, porque viendo que son partículas las que estábamos hablando, de estas partículas que arrojan sobre todo el transporte público, el uso del tapabocas debería de tener la capacidad de impedir que nosotros lo respirásemos. Entonces, pues yo digo que el tapabocas, independientemente de la salud por un virus, debería ser también una normativa para estas cuestiones de contaminación. ¿Normativa o una decisión personal? Debería ser personal, pero ya vemos que hay una publicidad contraria al tapabocas, entonces, pues habría que ver de qué forma se podría hacer más intensivo su uso. Sobre todo, dar explicaciones de esto que nos está diciendo el doctor, sí, de estas sí. concentraciones de gente. Sí, porque si mira, no lo sabes, pues si no lo sabes, no tratas de evitarlo. Exactamente. Los anuncios, las decisiones políticas de los gobiernos federal, del estado, el que tú quieras, de la recomendación de usar el cubrebocas se dio por la pandemia. Y todavía, aunque ya no es obligatorio, hay mucha gente que en la calle anda con su cubrebocas. Pero yo por escuché ejemplo, el otro día a un político, o no un médico, a un político decir que era recomendable cuando entraras a lugares de mucha afluencia, el centro comercial, un supermercado, un cine, un teatro, no sé, ponerte el cubrebocas dentro. Pregunto en ese sentido, doctor Francisco Javier Sánchez Ruiz de la UPAEP, ¿dónde me puedo contaminar más? ¿Dentro de un teatro, de un restaurante, de un cine, de un centro comercial, de una tienda de grandes superficies? ¿O en la calle, parado en la 11 Norte, en la 11 Sur y la 25, la 31, o en la 16 Poniente y la 5 Norte, ahí por el Templo de la Merced, en la 10, donde está la madre del vehículo?
¿Dónde tengo más riesgo? ¿Dónde debía yo protegerme? ¿Dónde debía usar el cubrebocas? El Con prudencia. cubrebocas, el cubrebocas se debe de usar en las zonas donde mayor concentración de fuentes móviles va a estar presente. En los centros comerciales va a ser muy poca la concentración de gases, de material particulado y de algunos gases de efecto invernadero. Pero, por ejemplo, si están ya en el centro, en las zonas donde hay mayor afluencia de vehículos, allí es donde necesariamente y se debe de obligar a la gente a utilizar el cubrebocas para poder minimizar esta concentración de material particulado que puede estar aspirando, ¿sí? Con el Entonces, riesgo de que nos tachen de alarmistas, ¿no? o de locos, ¿no? O de locos. Porque sí nos pueden decir, pues estos tipos están locos, ¿no? O sea, pero no, realmente lo que se está haciendo es proteger las vías respiratorias de todos estos tipos de contaminantes. Entonces, creo que te hace más daño andar a pie en zonas con alta afluencia de vehículos que estar en zonas cerradas que probablemente van a tener a lo mejor aire acondicionado o un sistema de enfriamiento. Los aires acondicionados lo que tienen, por ejemplo, de los grandes centros comerciales, es que absorben el aire del exterior, lo enfrían y lo inyectan a las zonas. Pero estos aires acondicionados tienen filtros que tienen capacidad de absorber material particulado de tipo PM10 y hasta de PM2.5. Pero se deben cambiar. Se deben de cambiar y de hecho te los marcan porque el mismo aire acondicionado ya no funciona. Se para totalmente. Se para. Oye, doctor, alguien que trabaja en un estacionamiento privado, que está en la entrada-salida del estacionamiento, el que recoge los coches y los lleva a estacionar, que está dentro del espacio, la bodega, el sitio en donde entran y salen coches, ese está en más riesgo que todos los demás, ¿no? Está en más riesgo que todos los demás, exactamente. De hecho, si tú observas las entradas, por ejemplo, de los estacionamientos privados, vas a ver que todas las entradas están llenas de hollín. Sí. Entonces, si una persona está sentada allí, significa que él está aspirando todo ese hollín. Entonces, por lo tanto, por eso es que muchos de los centros, por ejemplo, que se dedican a tener este tipo de establecimientos, lo que hacen es cambiar a la persona cada 3 meses para evitar que se vayan a presentar enfermedades crónico-degenerativas. Qué interesante. Esto no estaba evaluado dentro de la situación. No, y por eso yo siempre les comento, o sea, la verificación va a dejar de ser una obligación cuando tengamos una cultura de usar menos el automóvil, pero también de darle mantenimiento a nuestro automóvil. O sea, y vamos a ver que si nosotros le damos mantenimiento a nuestro automóvil, la verificación la pasamos, pero fácilmente. Pero si no le damos mantenimiento, queremos que utilizar el automóvil, lo usamos todos los días y le damos mantenimiento cada vez que le falla algo, pues entonces ahí sí va a haber un problema, no vamos a pasar la verificación. Y yo estoy ampliamente seguro que el servicio público no va a pasar la verificación. No lo va a pasar. Y no nada más servicio público, también todos estos que manejan repartos y cosas de esas que utilizan pues Torton y camiones que realmente contaminan en una gran cantidad y que nosotros no nos damos cuenta. No sé si los autobuses de pasajeros causen el mismo, pero por lo que leo, me refiero a los foráneos, tienen sus catalizadores y llevan su normativa. Sí, de hecho, el servicio público federal es más riguroso que el servicio local. O sea, por ejemplo, todos aquellos que se encargan de fletes, por ejemplo, tienen que cubrir que el catalizador lo tienen que estar cambiando cada 3 meses, de cada 3 meses a cada 6 meses, dependiendo del tamaño del camión. Y lo mismo, por ejemplo, todas estas líneas de autobuses como, pues de las líneas que van hacia el sur y que van hacia la parte del occidente, tienen que cumplir la normatividad federal. Y la normatividad federal no es normatividad
en sentido de cumplimiento de calidad del aire, es en cumplimiento para poder utilizar las vías terrestres, que está bajo la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Te indica que el catalizador lo tienes que cambiar cada 2 meses. Por ejemplo, todos estos autobuses del ADO y todos estos que llegan a Puebla Estrella y que se Roja y van. todos ellos. Todos ellos, sí. ¿Sí? ¿Y esa normativa por qué no se aplica a nivel estatal? Porque como ya la parte la parte de las comunicaciones ya no pertenecen a la Secretaría como tal, sino que pertenecen al a los gobiernos estatales, ellos tienen que generar este tipo de normatividad que están en función de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿sí? O de la Profepa en su defecto, puede ser, pero no están obligados, están requeridos, pero no obligados a cumplir la normatividad. O sea, como las llamadas a misa. El que quiere va y el Exactamente, que el no, que no. quiere va y el que no quiere no va. Bueno. Pues muy interesante. Bien, muy interesante, doctor Francisco Javier Sánchez Ruiz, como siempre. Pues no sé si quieras agregar algo, doctor. No, pues yo les diría a la gente nada más que no tenga miedo a la verificación. Sí, el que... No, miedo no, lo que necesitamos es dinero para tener el vehículo. Creo que va a costar como 650 pesos, ¿no? Una cosa así. Pero además tienes que arreglarlo para que pase la verificación. Exactamente, tienes que llevarlo Bueno, primero a servicio. Pero eso de por sí lo tienes que hacer si eres responsable y quieres que camine. Exactamente. Sí. O sea, yo diría nada más que, insisto que el mejor que lo coche hagan. del mundo es el ajeno. Sí, sí, yo por eso te pido el coche prestado. Iba yo a contestar, pero como es muy temprano y hay auditorio. Sí, hay niños. Infantil. Hay niños. Doctor Sánchez Ruiz, muchas gracias. Un abrazo. No, pues gracias a Juanito Jesús Méndez, que Manuel. nos hace favor de coordinar estas entrevistas con Gracias y personal pues, académico. un gusto platicar siempre tu programa. Gracias, doctor, que vaya muy bien. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Don Miguel, ayer fue el Día Nacional el Día Internacional de la Pasta. La pasta, la comida, la pasta. Sí, sí, bueno, hay otra pasta, pero de esa no tenemos. No, no. De esa carecemos, pero de la pasta sí es algo muy, pues muy socorrido hoy en día para la alimentación, aparte que es un buen producto. Sí. Sí. Aunque mucha gente relaciona la pasta solamente con Italia y solamente con la salsa de tomate, cuando la pasta es anterior. Mucho más, creo que viene de Asia, viene de China, ¿no? Marco Polo es Fue el que la llevó. Los fideos, los tallarines, la pasta es el que la introduce a través del Véneto. Pero en las últimas investigaciones, no hace mucho, se descubrió en una cueva de China los fideos más antiguos del mundo, que hay restos de miles de años en China. La única diferencia, creo, es que los hacían con harina de arroz. Pero sí, no lo sé. Creo, no puedo yo afirmarlo, pero creo que sí, la pasta se hacía con harina de arroz y era una forma de darle variedad a la comida, no clavarse nada más en un producto. Y todos los aderezos que le podamos poner a la pasta como la conocemos hoy en día, pues realmente son buenos y son ricos, unos más dietéticos que otros, pero aunque dicen que la pasta engorda, no es verdad. Mira, la pasta no es sino lo que le ponemos. Hallado en China el tazón de fideos más antiguo del mundo. Delgados, ¿sí? Amarillos y elaborados con mijo. Pues mijo. Tienen 4,000 años de antigüedad. Por aquí hay una foto. Ahí está la foto. Los fideos encima de un bol de barro con forma de cono, hallado boca abajo en un yacimiento al noroeste de China.
Yo no sé en realidad cómo es el mijo, porque, Dice, pero a sí, diferencia de los fideos italianos y chinos de la actualidad que se hacen con varios tipos de harina de trigo, los prehistóricos no muestran rastros de ese cereal o cebada. Se usaba semilla de mijo y se mezclaba su harina para hacer los fideos. 4.000 en años de antigüedad. Se dice en fácil, ¿no? Galicia, sí, en Galicia mi abuela, la gallega, el pan que usaba muchas veces era pan de mijo, que es rico. Es el que se usaba para poner las sardinas asadas encima y que soltaban la grasa de la sardina. Ese pan de mijo empapado con la grasa de la sardina era realmente muy rico. Ya te estás Y hasta la empezando a saborear, actualidad, ¿verdad? ya, hijo, Ya vas a empezar, ya. Ya ya empecé. dentro de poco te tocará tu Ya no está mi abuela. No sé este, si actualmente usen el pan de mijo. acuérdate que a todo Gochu le llega su San Martín. Eso dicen. Y se acerca la temporada del San Se Martino. acerca la temporada de San Martín, sí es cierto. La matanza, la matanza. Pues sí, Eh, esto de los fideos sí se ha convertido en un plato internacional identificado 100% con la comida italiana, eso sí no tiene vuelta de hoja. sí, definitivamente. A diferencia de la pizza, por ejemplo, que básicamente la pizza que conocemos es el estilo gringo. No tiene No, nada que ver con la italiana. yo conozco la de Nápoles, la original, Sí, pero está no tiene nada que ver con influenciada, la... está influenciada por el Mediterráneo, por Grecia, por el panásimo, ¿sí? Es Sí, otra sí, cosa, es totalmente diferente. otra cosa, definitivamente, sí. Pero bueno, Domino's y compañías Ah, bueno, pues similares fueron las que son metieron franquicias. esta nueva, el nuevo concepto. Hay un sitio bueno que creció ya, que ya tiene varios hornos, comenzó con un hornito pequeñito en la esquina del portalito de Chipilo, de Ah, sí, lo conozco. Paolo, Sí, no me acuerdo el apellido, él es de Nápoles, y se sí, puso ahí hace como 15, 18 años, y el otro día fui a vacunarme ahí enfrente, que hay un centro de salud, y pasé a pero es para verlo, ganado, ¿no? ¿perdón? No es para las reses. No, para la influenza. Pasé a Ah, verlo, vaya. y ya tiene un galerón enorme, ya la esquinita no es nada. Atrás le caben 100 personas. Ya tiene hornos Sí. industriales, ya creció muchísimo, Paolo, me da muchísimo gusto. No me acuerdo cómo se llama su Yo negocio, tampoco. Me pero acuerdo de él y de su esposa. verdaderamente muy sabrosas las pizzas delgaditas al Ujú, estilo Nápoles, sí, muy buenas. Y bueno, así de es. restaurantes italianos, pues no, yo la verdad no me atrevo a recomendar. Fui algunas veces al Alfredo di Roma, que estaba en el Hotel Presidente, y salí decepcionado. Yo que he comido en el Alfredo di Roma de Roma, no más, no más. Yo también fui alguna vez y tampoco me Comía gustó yo mucho. alguna vez hace muchos años con Donato Camarano, antes de que fuera del tamaño que hoy es. Cuando era chiquito, Donato Camarano hacían buena pasta, se comía bien. Ahí Este en que la 14. estaba exactamente cuando estaba en la 14. Este que Sí. está, que acaba de morir su dueño, La Pícola, al final de la Juárez, de la Juárez, la Pícola Italia. Teciutlán eh, El Sur, cruce de las Teciut. norte, ahí atrásito de donde vive Julián Abed. Sí, Buena pasta, él hacía pasta hace muchos años, ya sí. fui hace muchos años. Cuando entró Rafael Moreno Valle de gobernador, me invitaron a comer ahí casi para darme las gracias de estar en SICOM. Y fue la última vez que estuve ahí. Pues ahí estuvimos. Ya era diferente, ya no tenía el pesto que usaba. Dicen que la mejor manera de calificar a un restaurante italiano no es el cocimiento de la pasta, que para muchos al dente todo este rollo, sino La salsa. el pesto.
Sí. Yo comí el domingo maravillosamente y por desgracia no sobró si no tuviera yo hablado. Comí una pasta improvisada con aceitunas negras y verdes troceadas, alcaparras troceadas, no sé qué hierba le pusieron, albahaca, puede ser. Albahaca, seguramente. Una cantidad de ajo y aceite de oliva extra virgen. Esto No es buenísimo. tienes una idea, todo mundo repetimos. Sí, Todo. pues por eso no me dejaron. Por eso no me dejaron nada. Pero te guardé caracoles. Ah, bueno, eso me agrada. Esa voz, acepto el cambio. No sé si todavía estarán buenos porque se les olvidó meterlos al refrigerador. Ya empezamos con dificultades. Déjame investigar y te hablo por ahí del mañana o pasado y te digo más o menos cómo está el asunto. Me parece bien. Ay, Y yo esforzándome por atenderte y tú, Adolfo. Sí, soy un malagradecido. Me cae que sí, pero en fin. Soy un Hay un Dios que todo lo ve y todo lo juzga. Fíjate que a reserva de que voy a hablar de esto porque tengo que hablar de esto, porque es una gente que quiero y estimo mucho y a quien conozco hace 24, 25 años. Mi queridísimo amigo Abraham García acaba de recibir este martes 25 de octubre el Premio Nacional de Gastronomía que se llama Toda una Vida, 40 años de cocinero. Este 25, 40 años de cocinero, mi queridísimo Abraham García, nacido en Toledo. El jurado galardón que le entregó que anunció, porque el anuncio fue este martes 25, Lourdes Plana Bellido, que es la presidenta de la Real Academia de Gastronomía. Y voy a señalar que durante muchos años Abraham estuvo nominado para estos premios nacionales. Estuvo nominado, fue de los primeros restaurantes en Madrid que tuvo una estrella Michelin. Y después el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Anzón, no se llevaba con él, lo criticaba, no se plegó nunca a los deseos de Rafael Anzón y no le dieron jamás otra estrella Michelin, le quitaron la que tenía y jamás volvió a aparecer en las listas de los seleccionados por los críticos de gastronomía. Él es dueño de un restaurante que se llama Viridiana, ahí cerca del Parque del Retiro. Muy famoso. Famosísimo, los lugares mejores restaurantes que yo he estado en mi vida. Renunció ya en 2020 porque ya era el patriarca Rafael Anzón. Y mira, 2 años la nueva presidenta Lourdes Plana Bellido y los demás miembros de la directiva, Alfonso Rodés, José María Sáenz Magallón, Juan Rodríguez Inciarte, Ignacio Bayón, Javier Chico de Guzmán, Miguel Garrido, Cuchita Yuc, o Luc, creo que esto se lee como Yuc, Íñigo Méndez de Vigo, Cecé San Martín, Carmen Simón, ahí está la he tratado, Rosa Bañó y Gregorio Varela, le otorgaron el premio a Abraham García del restaurante Viridiana, el Premio Nacional de Gastronomía, Toda una Vida. Lleva más de 40 años al frente de Viridiana y su vida ha sido y es la cocina, maestro de cocineros, extraordinario comunicador, escritor, cinéfilo y cronista de caballos. Hasta actor ha sido porque ha salido en algunas películas. Es una personalidad única, un talento verdaderamente fuera de serie, dice aquí el comunicado oficial de la Real Academia de Gastronomía de España. Este es Abraham, siempre ataviado así, con un sombrero. Este es rojo, a veces usa uno negro, a veces uno blanco, siempre con una mascada, con un fular así largo al estilo italiano. Es impresionante este hombre. Cuando puedas, ve a verlo. Ojalá pueda. Cuando puedas, ve a verlo. Creo que te vas a llevar una sorpresa sumamente grata. Bueno. Abraham García. Bueno, ¿qué más? Nada más. Nada más. Ahora, esperar tiempos mejores. Bueno, ya próxima semana Todos Santos. Sí,
Y santos Todos difuntos. santos. Bueno, pues don Miguel, muchas gracias. Ha sido un placer. La Cuídate. verdad, muy instructiva la plática de hoy. Estuvo buena, estuvo buena. Muy buena. Nos vemos la semana próxima. Hecho. Gracias. Dios. La sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla con el fundador de la sección, el contador Hugo Sánchez Ramírez. Nuevamente, repite, dada la audiencia que tiene, repite hoy su colaboración. Don Hugo. Conste, buenos días que tengan Buenos todos días. ustedes. Conste que te estoy bajando tu rating, ¿eh? Después ya no me estés reclamando. Nada, pues acá saludando a todo tu auditorio y a ti, esperando que te encuentres bien. Pues mira, este día quisiera yo platicar con la audiencia con respecto a qué pasa con los inmuebles cuando se ven afectados por alguna obra o por algún evento que no está controlado por el mismo inmueble o por el propietario. ¿Qué le da valor o qué le disminuye de valor a un inmueble? Bueno, pues en principio le puede dar valor a un inmueble cuando éste se ve beneficiado por alguna obra importante, interesante en su entorno. Fíjate, hay un ejemplo claro que tenemos en la parte sur de la ciudad, en lo que es toda la 11 Sur, lo que es el Boulevard de las Carmelitas. Ajá. Ese bulevar lo hizo en el periodo de quién fue, de Rafael Moreno Valle, y era presidente municipal Tony Gali, y fíjate que ese bulevar sirvió mucho para desfogar toda la zona sur de la ciudad, y se vio beneficiada esa zona, y los valores comerciales andaban sobre 1,000 pesos, 1,300, o sea, no tenían mucho valor comercial. Una vez que terminaron de la construcción de ese bulevar, actualmente los terrenos andan fluctuando sobre 3,000, 4,000 pesos de manera increíble. Entonces, ese es uno de los factores que inciden en los valores comerciales, una obra que hagan en beneficio de la zona. Curiosamente, también pueden influir a la baja, o sea, una obra que beneficia a la ciudad, pero resulta que perjudica a la zona. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo. La calle de la 23 Sur. Esa calle comienza a tener mucha afluencia a partir de la Avenida Juárez. Es la calle que desemboca hasta lo que es la zona comercial Angelópolis. Es un cuello de botella. La 25. No te, es la 25. La que sale es la 25. de la Juárez hasta el Angelópolis es que sube por el puente. Es la 25. La 23 es en el es la de regreso. norte. Ok, tienes razón, es la 25 Sur. De la Avenida Juárez hasta lo que es el puente para entrar a Angelópolis, no se pueden estacionar. Autos no se pueden estacionar. Yo he visto muchos. No, bueno, en la parte del restaurante. Sí, no, pero y de negocios de celulares, de parabrisas, sí, se estaciona. Es muy complicado y se vuelve un cuello de botella. Eso sí. Tú te vas acercando al puente de manera de no puedes estacionarte, porque no hay manera de estacionarte. Bueno, hicieron el puente y afectaron a casas que estaban de los dos lados. El lado derecho, que antes podía salir muy bien y había una taquería ahí y un bar hace muchos años. Y al lado izquierdo, cerró. Y al lado izquierda también. Ahora, para esas casas, para entrar, les cuesta un trabajo
increíble, no pueden entrar. Ahí hicieron la obra y lejos de que se viera beneficiado el inmueble, fue a la baja. O sea, son inmuebles que, hijo las manos, pues su valor decreció de manera significativa. Otro ejemplo que tenemos en donde también, en lugar de verse beneficiados, perjudicó, fue en la calle de la 49 Poniente, que va desde el Boulevard 5 de Mayo, que creo que fue una de las primeras calles que en el trienio de Eduardo pasado inició poniendo la calle encementada, ¿no? Que le puso concreto. Es una de las primeras. Bueno, tiene mucha afluencia vehicular. Para entrar a los inmuebles te cuesta muchísimo trabajo. Y ya no digas para salir. Entonces, las propiedades que están en esa calle. La 49 Poniente, ¿a qué altura? No me acuerdo de eso. Tú vienes del Boulevard 5 de Mayo y entroncas con el Boulevard Valsequillo. Hay una bifurcación, entras para la 5 Sur y luego la continuación que es de la 49, esa te lleva hasta el Boulevard el circuito Juan Pablo II, es la que desemboca, más o menos a donde está la Noria. Esa calle es de 3 carriles. Bueno, no te puedes estacionar. No puedes. Ahí no puedes estacionar. Los comercios ahí, los que había, quebraron. Y las casas ahí que han querido vender les ha costado muchísimo trabajo y las han vendido abajo del precio que realmente corresponde. Ahí hicieron una obra de beneficencia para la población, para los vehículos, etcétera, etcétera, pero perjudicó al valor de los inmuebles. Entonces, curiosamente, no siempre el hacer una obra que vaya en beneficio de la ciudad ayuda a que aumente el valor comercial de un inmueble. Otro de los aspectos que puede ayudar a que un inmueble tenga valor es que te construyan una gasolinería. No, bueno, una gasolinería te perjudica. Ok. El que te pongan una gasolinería a un lado es muy riesgoso. Nadie quiere tener una gasolinería ahí junto a su casa. ¿Sabes también que otra cosa perjudica mucho en cuanto a los valores de los comercios? Increíblemente, en la 43 Poniente, de la 16 de septiembre a la 11 Sur, más o menos, hay un corredor de restaurantes. Bueno, en la parte, tanto que es parte del Huexotitla y parte de la Gabriel Pastor, más o menos, es la periferia, la delimitación de esa zona. Bueno, pues las casas que están en esa zona han bajado su valor o las personas han querido vender su casa y no han podido porque los olores de los negocios han afectado el modo de vivir de las personas. Un amigo en común que vivía por esa zona me decía, tú abres el closet y toda la ropa huele a humo de los pollos y a humo de las carnes y eso es mucho problema. La gente se ha quejado de esa zona y se ha cambiado incluso para evitar que el ruido, los estacionamientos de los carros, porque luego van y se te estacionan enfrente a tu casa, luego había ruidos en la noche por la música, y luego que por la cuestión de los humos, bajaban los valores comerciales de esa zona. Entonces, también te perjudica el que tengas un restaurante increíble y que te produzca humos y malos olores. No es lo mismo que te tengas un buen olor en tu plato, en tu mesa, a que lo tengas ya en tu casa, ¿no? Por ejemplo, el que tengas una rosticería también produce mucho humo y mucho olor, también te causa mucho problema. Una fábrica que tengas al lado
el ruido de las máquinas, que tengas las 24 horas del día trabajando en una máquina, también te causa mucho problema y bajan de valor. Por eso hay zonas que el ayuntamiento ha definido plenamente en cuanto a que son zonas comerciales y zonas habitacionales, ¿no? Ya si el propietario A incide ver, en pero poner un inmueble. tú compras con el dato de que es zona Claro, residencial, sí, pero resulta que a los pocos meses o a los años siguientes te llega cambian una el uso del suelo. administración municipal diferente que tiene, curiosamente, uno de los regidores o uno de los asesores tiene unos terrenitos en una esquina que hay que ayudarlo, ¿no? Porque le metió a la campaña. Y entonces, le cambias el uso del suelo. ¿Quién cambia el uso del suelo? El ayuntamiento. ¿Cuáles son los requisitos para cambiar el uso del suelo? ¿Quién decide? ¿Un grupo de notables? Los ingenieros, los urbanistas, los arquitectos, los políticos convocan a los organismos de la iniciativa privada, los inmobiliarios, a los colegios, le preguntan a los vecinos. Sí. Mira, existe una carta urbana en donde te establecen zonas comerciales, donde te establecen zonas habitacionales, donde te establecen zonas industriales y no te puedes salir y zonas mixtas. Entonces, sobre esa carta urbana tú te vas. Entonces, si tú ves que en una zona comercial quieres poner una industria, pues no te lo pueden permitir. Si en una zona industrial tú quieres meter zona habitacional, pues no te lo van a permitir. Si en una zona habitacional quieres poner una fábrica, no te lo van a permitir. Pero si tú tienes en una zona mixta, puedes tener lo que es comercio y puedes tener lo que es habitación. Pero hay muchas veces que sí se agrede mucho la carta urbana y a como dé lugar meten cosas que no deben de ir. Sí, pero en zonas, ¿quién ahí te decide va, eso? el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no le pregunta a los vecinos. O sea, el señor que compró su terreno, su casa en 1970, había un uso del suelo. Y resulta que con las avenidas que se hicieron, los de aquí y de cambian. allá, la zona se volvió más comercial. Entonces llegó una farmacia y la farmacia compró una esquina y la esquina le tumbaron lo del frente y le hicieron un estacionamiento, no sé cómo se llaman estos, que llegas con el coche a la puerta del del negocio, te bajas, compras y te vas, o un Oxxo. Y entonces todas las demás casas, las casas que están junto, las que quedan en la zona, ya se ven afectadas por esa decisión. En el caso de una obra privada, en el caso de una obra pública, le reclamas a quién te responde por lo que has perdido en la plusvalía. En el caso de una obra pública, digo, de una obra privada, a lo que te convocan es a que te deshagas de tu propiedad y que la conviertas en uso comercial, porque ya todo el mundo tiene Claro. uso comercial. Yo te cuento, por ejemplo, lo que me pasó a mí hace muchos años, en 1970, 71, por ahí. Compramos un terreno en la 2 Sur y nos hicieron firmar, fíjate lo que te digo, nos hicieron firmar en privado que no íbamos a hacer un edificio, que no íbamos a poner un restaurante, que no íbamos a hacer vivienda popular, que no íbamos a hacer locales comerciales, que iba a ser una casa habitación. Eso no se anotó en las escrituras, te lo hacían firmar en un convenio en un contrato privado de compraventa con el desarrollador inmobiliario. Sí. Así se hizo. Al poco tiempo, uno de los socios de la zona hizo un edificio de 8 pisos, de 6 pisos. Al poco tiempo, otro de los que tenía previos ahí que los dejaron crecer, pusieron la Puerta de Alcalá, pusieron el bar de no sé qué, pusieron el Vaquero Andaluz, valió para dos cosas. Ahí Porque quién los te usos, repone lo que has invertido confiado en que las cosas van a ser como te las prometieron. bueno, aquí hay dos cosas. Mira, con el paso del tiempo van cambiando
los usos de suelo. En La Paz, ejemplo, en La Paz, pues La Paz se construyó hace 60 años, se empezó a construir más allá de 60 años, como una zona, como una zona habitacional residencial de lujo. Sí. Y casas muy grandes, con terrenos sí, muy grandes. Sí. Era la zona residencial de Puebla. O sea, era la zona de los ricos. ¿Y qué sucedió con el paso del tiempo? Llegó un presidente municipal, que yo te podría decir quién es, y vendieron parte del área verde que estaba destinada al uso común. Pues sí. Hay muchas áreas verdes que el ayuntamiento en sus respectivas gestiones ha vendido. Y si yo te dijera, mira, ese terreno era del municipio y ahora la tiene pues concesionada, vendida, comprada, etcétera. A través de como dato. Testaferros propietarios de esos terrenos. Entonces, ha sido, bueno, pues ha sido botín de mucha gente esos terrenos, ¿no? Que finalmente vienen siendo muy apreciables. Pero mira, en el caso de La Paz, vamos a concretar ese ejemplo. Efectivamente, tenía un uso de suelo habitacional residencial de lujo. Empezó a cambiar con el paso del tiempo a una zona comercial, pero no dejó de ganar valor la zona por haberse cambiado de habitacional a comercial. Al contrario, subieron los valores. Y subieron los valores porque no es lo mismo tener un comercio de la naturaleza que existe en lo que es la Teciutlán Norte y la Teciutlán Sur, a tener una casa habitación. O sea, te va a costar muchísimo más ahorita el tener un espacio para un comercio en esa zona. Correcto. Y por eso es que muchas casas en esa zona, los propietarios dijeron, tiro mi casa y construyo un local comercial y le voy a ganar más de lo que pudiera yo ganar en vender la casa como tal. Así ha sucedido y lo mismo está sucediendo en el ejemplo, por ejemplo, de la 2 Sur. En la 2 Sur está cambiando también lo que es el origen de lo que fue, pues que era una zona residencial, pero ahorita propietarios de esa zona dicen, pues mira, yo prefiero tirar mi casa, hacer locales comerciales o hacer un edificio, me reditúa más. O sea, van cambiando y eso no quiere decir que te afecten en sus valores, pero sí van cambiando. Aquí lo que yo hago referencia es de que hay ocasiones en donde por alguna naturaleza, por alguna causa ajena al inmueble y al propietario, te beneficia o te perjudica en función de lo que hagan en su entorno. Te ponen en la 2 Sur una discoteca, ya te fregaste porque, bueno, en la 3 Sur, ahí muy cerca de un domicilio muy conocido, casi llegando a el Boulevard 5 de Mayo, hace años quisieron poner un table. Alguien se opuso, no sé si te acuerdes. Y sí, 3 Sur, casi esquina con la Boulevard 5 de Mayo. No. Obviamente, uno de los vecinos dijo, ¿cómo van a poner ahí un table? Y lo quitaron de manera inmediata. Entonces, pues sí, tú te quejas y sí, el ayuntamiento sí le hace caso a los vecinos. En La Paz, si tú no llevas una carta de los colonos donde te autorizan a que pongas un negocio, no te da el permiso el ayuntamiento. Eso sí lo tengo muy claro. Tienes que llevar para sacar la licencia de funcionamiento de un negocio la autorización de los colonos específicamente de La Paz. En otras zonas no lo sé si existan asociación de colonos. Ahora el ayuntamiento está manejando lo que son jefes de manzana. No sé si ya lo has escuchado. No he escuchado eso.
Creo que ya lo quitaron. Ahí tengo la convocatoria en uno de los inmuebles que administramos, sobre la 23, ahí por Santiago, y hay una convocatoria por parte del municipio donde dicen, oye, ¿no quieres pertenecer a una junta como jefe de manzanos, que se estén integrándose en Se me hace bueno, interesante el que se organice, porque luego muchas veces no conoces ni quién vive a tu lado, man. Y eso pues hace que exista pues, la comunión y la interacción entre los vecinos y el conocerse, en fin, entre los vecinos y el cuidarse, que es una de las maneras más, más antiguas que se hacía antes. No sé si tú te acuerdas, ¿no? Que entre los vecinos se cuidaban, Sí. y no había, es lo que están ahorita promoviendo. Déjame ver si tengo todavía la convocatoria y te la remito para que veas lo que están haciendo. Entonces eso pues va ayudando y va generando el que se tenga la mejor convivencia en la ciudad. Pero volviendo al tema de qué es lo que te aumenta y qué es lo que te disminuye los valores, bueno, es eso. Una escuela te puede ayudar si es una escuela donde no te va a generar ruidos, donde no te van a generar que la gente se llegue y se estacione frente a tu cochera, donde los niños no te armen alborotos, en fin. Una universidad te puede dar un plus a tu inmueble, porque a lo mejor dices, híjole, ya no me sirve como casa habitación, pero le cambias uso del suelo y lo conviertes comercial, y puede ser que lo alquiles para los estudiantes que van de foráneos a la universidad. En fin, te puede ayudar como también te puede perjudicar. En las iglesias también, fíjate, tú puedes decir, ¿Las híjole, pues iglesias ya. te restan valor? Pues mira, en las iglesias sucede que en las horas pico de la misa, digamos, de las 12, yo lo veo, por ejemplo, en San Manuel, en María Reina, va mucha gente, man. Y es una bronca para los vecinos que se llegan y se estacionan. Dicen, pues nada más es media hora o es una hora en la cochera ¿Sabes? Hay Hijo. otros dos giros que no has mencionado, que también te generan un problemón tremendo y hace que sea incómodo vivir y te baja de valor tu propiedad. Un lavado de autos y un jardín de fiestas infantiles. Sí, Por el sí, pues ruido, el ruido que sí. generan. Pues sí, fiestas infantiles o un salón de fiestas, O un que salón es de lo fiestas. mismo. Es lo Pero mismo, cuando es entonces. salón, está techado. Pero cuando es jardín, esos predios que no se construyó y que le ponen pasto y le hacen una carpa, Una pérgola, sí. es una bronca. Entonces ya verás qué es lo que le da valor a un inmueble y qué es lo que le perjudica y disminuye el valor a un inmueble. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado cuando vas a comprar un inmueble, fijarse. Siempre mis maestros decían, cuando vas a ver un inmueble tienes que pararte en el inmueble, dar una vuelta al inmueble en 360 grados para ver qué es lo que existe en su entorno, mirar hacia abajo y mirar hacia arriba. Porque muchas veces, y es cierto, tú llegas y compras un terreno y no te fijaste en la parte de arriba y pasa una torre de alta tensión que no te va a permitir las autoridades correspondientes en construir algo hacia abajo. Y la gente compra y no se dio cuenta, man. O al revés, no se dan cuenta que abajo pasa un ducto de gas y construyen y no les van a dar el permiso de construcción porque ahí pasa el gasoducto y pues ahí mal hecho por los que hicieron el gasoducto, que pasan por debajo de las casas. Y Oye, hay como muchas los que están, casas. las casas que quedan cerca de un poste donde hay un condensador, ¿cómo se llaman? Una cosa de estas, Transformador. un transformador de la CFE. ¿Es cierto que también te afecta el valor comercial?
la No, cercanía que está enfrente de tu muro? no, te afecta si te lo ponen a la mitad de la cochera, porque ya no puedes No, bueno, entrar. ahí sí ya sería demasiado, vamos, pero No, lo que sí te afecta y muchísimo son las torres de telecomunicación. Eso sí te afecta mucho. Entonces, yo cuando veo una torre de telecomunicación sobre un inmueble, digo, pucha, va a costar trabajo venderlo. realizarlo. Sí, porque la gente no quiere estar cerca de esas torres porque irradian no sé qué demonios, pero no les tienen mucha confianza. Y luego que te acuerdas que generó que la 5G causaba muchos estragos a la salud y todo eso, que también le iban a poner. Entonces la gente cuando ve una torre dice, oye, ¿y no hay otro terreno que no tenga esto? Eso también te afecta, ¿eh? Entonces sí hay que tener cuidado en ese sentido porque esas torres van y te las alquilan, ¿no? O sea, no las compra, rara vez te compra la empresa el terreno, generalmente te lo alquilan. Entonces sí, no por tener un dinero extra, pues perjudiques tu inmueble o en tu entorno en beneficio tuyo y en perjuicio de los vecinos. Esa es una parte que sí hay que tener en cuenta y recomendar esa situación. Pues esos son los temas que traemos hoy a colación para tu auditorio, mi estimado Jesús. Muy bien, don Hugo, muy interesante. Tomamos nota de las inversiones. Por favor, sale. Así que no vais a comprar nada que esté No, no, cerca no. de un bar, de una No, iglesia, de un table. yo solamente compro tierra para macetas, man. Nada más, caray. Está bueno. Bueno, Ese es gracias, don Hugo productivo. Sánchez. Hasta la Órale, próxima nos vemos la semana. próxima semana. Gracias. Buenas tardes. Buenos días.